Bueno, vamos ahora a pasar a nuestra primera entrevista y es con Paulo Díez Gargari. Hace poquitos días lo acabamos de entrevistar a este extraordinario abogado, el, el último de los moicanos, decimos acá en Rompeviento, que da esta batalla contra esta empresa OHL, hoy Aliática, antes OHL. Así que este último de los moicanos, pues que le está dando batalla ahí, pues aquí está de regreso y le estamos dando, pues le estamos molestando nuevamente, pero no es culpa de nosotros, es culpa de él que anda publicando y publicando cosas en sus redes sociales y así nos enteramos de que hay más noticias y lamentablemente no necesariamente buenas. Abogado Pablo Díez Gargari, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. No es ninguna molestia, siempre es un gusto y un placer estar aquí con el auditorio de Rompevientos. Un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan. Gracias, gracias, abogado. Pues tenemos aquí una serie de tweets y hay un amparo, parece ser, que le están dando a Aliática y hay, dice el abogado Paulo Díez Gargari, para usted que nos está escuchando, que pues entró Cantinflas ahí a la corte y falló. Hacen algunos razonamientos bastante extraños. Tenemos algunos videos, ya ahorita los estaremos viendo. Antes te pediría, Paulo, si pudieras dar un contexto de qué es lo que está sucediendo. Claro que sí, Ernesto. Mira, muy rápido. Es un tema muy delicado, es un tema que me parece a mí que presenta pues de cuerpo entero el grave problema que enfrenta el Poder Judicial, que es el de la falta de profesionalización de algunos de sus integrantes, no de todos, hay que decirlo muy claramente, y una corrupción enorme. Este es un asunto que ni siquiera se resolvió, tuvo que ser retirado, fue tal el papelón que hizo la magistrada ponente, que tuvo que retirar el asunto, pero lo que se dijo ahí es gravísimo, Ernesto. Esto tiene como antecedente 3 juicios de nulidad que interpuso Aleática y varias de sus empresas subsidiarias ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de unos oficios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le ordenaron modificar sus estados financieros para que dejara de registrar un falso activo y un falso ingreso por decenas de miles de millones de pesos que durante muchos años estuvo registrando y con el que engañó al público inversionista y con los que obtuvo ingresos multimillonarios. Bueno, pues el Tribunal de Justicia Administrativa falló esos 3 juicios en favor de Aleática y dijo que los oficios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eran nulos por una cuestión verdaderamente absurda. Esos oficios se le notificaron a la empresa a través de correo electrónico, Ernesto, y con una firma electrónica como se hizo durante todo el tiempo que duró la pandemia. Es una cuestión que estaba prevista, publicada en el Diario Oficial, y así notificó la comisión a todas las empresas. Bueno, pues como dijo el juez que esto no tenía la firma autógrafa y que nunca le mandaron el escrito impreso físico con la firma autógrafa, que entonces los oficios eran nulos. Y entonces esto lo que significaba, pues es que al quedar nulos los oficios de la bancaria, la empresa tendría que volver a registrar su contabilidad con el maquillaje que le había puesto desde antes, es decir, de la forma incorrecta. Y entonces, bueno, pues la bancaria podría haber emitido un nuevo oficio ordenándole que lo corrigiera. Pero estos señores, para ganar tiempo, para seguir engañando al mercado, promovieron 3 juicios de amparo en los que le pidieron a distintos tribunales colegiados que decretara la nulidad de los oficios de la comisión, no solo por virtud de esta falla formal, sino además porque en el fondo, pues la bancaria no tenía facultades para ordenarles lo que les ordenó. Una barbaridad. Y bueno, tenemos un primer amparo que lo ganó la empresa hace algunos meses, que dio lugar para que yo incluso presentara una queja ante el Consejo de la Judicatura, porque este otro tribunal, de una manera vergonzosa, resolvió que efectivamente la bancaria no tenía por qué ordenarle a esta empresa cómo registrar su activo en concesión, porque dicen ellos que del título de concesión, que no forma parte del expediente que revisaron, pues se desprendía que la empresa tenía un derecho incondicional de cobro frente al gobierno del Estado de México, algo que el propio gobierno del Estado de México ya ha negado, Ernesto. Bueno, pero
Faltaban estos otros dos y el día de ayer fue la sesión. Este es el 17º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. La magistrada ponente se llama Amanda Roberta García González y es la misma magistrada que fue la ponente en el caso aquel en el que se liberaron las cuentas de García Luna. Yo no conozco en detalle ese caso, lo menciono nada más, no opino pues de si estuvo bien o mal hecho, Sí, como antecedente. Simplemente para que identifiquemos pues quién es esta magistrada. Esta magistrada llegó al extremo, Ernesto, y ahí lo puse yo en uno de los tweets, no se tomó la molestia ni siquiera de leer. Le pasaron la sentencia del otro tribunal que se refería solo a una de las subsidiarias de Aleática, y esta señora se dedicó pues a copiarlo y a manifestar una serie de cosas que realmente no entiende, y esto es lo que es muy vergonzoso. Hubo un solo magistrado que se tomó la molestia de leer, el magistrado Rolando González Licona, que dijo que él estaba en contra, porque entendía pues que esto del registro contable no era solo un tema del registro contable, sino que tenía que ver con la forma en la que la concesionaria podía recuperar su inversión. Y entonces apareció este señor al que yo puse en tweet como el magistrado Cantinflas, magistrado de nombre Germán Eduardo Baltasar Robles, que verdaderamente tuvo una participación vergonzosa, Ernesto. Si te parece, ¿sí? Paulo, pasamos el video del magistrado Cantinflas Sí. y ahorita nos haces la traducción. Perfecto, claro vamos que a escucharlo. sí. Creo que precisamente la autoridad está confundiendo conceptos, porque está manejando como opuesto activo intangible frente a activo financiero, y lo que ocurre es que son clasificaciones distintas. O sea, activo intangible se opone a activo tangible, y eso se refiere solamente a si tiene un soporte material o no. Y activo financiero se opone a activo no financiero, que tiene que ver con que si tiene un valor económico directamente cuantificable y si genera o no, o tiene posibilidad o no de generar una utilidad. Entonces, puede haber activos intangibles que sean financieros y puede haber activos intangibles que sean no financieros. O sea, la autoridad aquí empezó haciendo una mezcolanza técnica y precisamente por eso estoy de acuerdo en la construcción del amparo, porque al final de cuentas, para efectos de las obligaciones que se le pretenden aplicar a la parte quejosa, lo relevante es si es un activo financiero o no, que es como ella lo registró. Pero realmente creo que pudo haberse desarrollado un poco más la distinción técnica. Paulo Díez Gargari. Bueno, pues es que esto es totalmente cantinflesco, Ernesto. Es decir, este señor nos dice que hay activos intangibles que pueden ser financieros. Bueno, pues este señor no se tomó la molestia de leer las normas internacionales de información financiera, que son las normas que por disposición legal, Ernesto, no porque le guste o no la Comisión Nacional Bancaria de Valores, deben aplicar todas las emisoras de valores. Este señor no entiende nada y allí efectivamente esas normas dicen que una empresa puede registrar su activo en concesión, no los inventarios y otras cosas que decía este magistrado Cantinflas, pensando quizá en la papelería de la esquina de su casa y no en una emisora de valores regulada que debe llevar su contabilidad en términos de estas disposiciones que deben aplicar por disposición de ley y que aplican todas, Ernesto. Y ahí te dice, una cosa es un activo financiero o un activo intangible. Y una empresa solo puede registrar su activo en concesión bajo uno de los dos modelos. No existe nada de esto. Más adelante nos dice el propio magistrado Cantinflas que estas normas internacionales de información financiera no son obligatorias porque no están publicadas en el diario oficial y se avienta digamos, lo que constituye el momento estelar de su participación, creo, en el que dice que estas normas son contrarias a la teoría contable. Y uno dice, ¿pero qué sabe este señor de teoría contable? Y dice que no son las normas internacionales de información financiera las que deben aplicar las emisoras de valores, sino los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque dice que esos sí son elaborados por contadores mexicanos. Bueno, el tema de la corrupción, y más allá de la anécdota, Ernesto, y muchas gracias por permitirme compartir con tu auditorio estas reflexiones, es que esta corrupción en el Poder Judicial, que claramente es eso, no hay que confundirse,
Yo el día de hoy voy a volver a presentar una nueva queja en el Consejo de la Judicatura por esta actuación irregular de la juez, la ponente, y del magistrado Germán Eduardo Baltasar Robles, porque tiene un impacto mucho más allá del tema particular, Ernesto. Este señor no entiende el daño que le genera al mercado de valores mexicano cuando se atreve a decir, es un magistrado de un tribunal colegiado, cuando se atreve a decir que las normas internacionales de información financiera no son de aplicación obligatoria. El día de mañana, todas las empresas emisoras de valores van a decir, bancaria, a mí no me puedes imponer esto porque ya lo dijo aquí un magistrado federal, que esto no es, no es obligatorio. Pero fíjate nada más lo absurdo, Ernesto. El problema es que ni siquiera la empresa dice que no le sean aplicables. La propia empresa pretende decir que registra o que elabora sus estados financieros en cumplimiento de esas normas. Entonces, esto es un tema muy grave, Ernesto. Yo te digo, a volver a presentar una queja. Ya la había presentado porque esta magistrada se tardó mucho más del tiempo que le otorga la ley para presentar el proyecto. Y bueno, pues ahora me parece a mí que esto es lo que pretendía lograr la empresa. La empresa lo que pretendía es que no se resolviera esto y seguir alargando el asunto para que el tema quede en el limbo. Ahora vamos a ver cuántos meses más tarda esta magistrada en elaborar un nuevo proyecto, pero creo pues que aquí es muy importante la participación de los ciudadanos y que estemos encima de los jueces. Lo único que podemos hacer es hacer público lo que dicen y lo que deliberan estos señores. Atreverse a decir que Aleática tiene un derecho incondicional de cobro en contra del gobierno del Estado de México a partir de un título de concesión que no forma parte del expediente y que no conocen, Ernesto, me parece muy grave. Pero además porque saben, porque es información pública, que el gobierno del Estado de México ya negó que exista un derecho incondicional de cobro de la empresa para recuperar su inversión. Eso está allí, y si la teoría esta cuántica de la contabilidad y del derecho que tiene el magistrado Cantinflas fuera cierta, pues entonces ese monto, por casi 100,000 millones de pesos que tienen estos señores que consideran que es el monto de su inversión, pues sería deuda pública del gobierno del Estado de México. Y si uno le sube 100,000 millones de pesos el día de hoy a la deuda del Estado de México, el Estado de México está quebrado. No es una metáfora. Eso rompería todos sus límites, todas sus obligaciones contraídas en contratos de deuda pública, los límites legales, no tendría manera de pagarlo. Es decir, lo que quiero hacerle ver al auditorio es que esta corrupción en el Poder Judicial, que debe terminarse ya, que es el problema serio del Poder Judicial y que es hacia donde debe ir encaminada la próxima reforma, cualquiera que se presente al Congreso y se apruebe, el tema central es la enorme corrupción que existe en el Poder Judicial y que no solo afecta a intereses particulares. En este caso particular, en este caso en concreto, la corrupción de estos magistrados estaría generando un precedente gravísimo y una afectación muy grave para todo el mercado de valores mexicano, en perjuicio principalmente pues de los inversionistas, del gran público inversionista, ¿no? Ya, pues Paulo Díez Gargari, y yo creo además que no solamente la ciudadanía, sino el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que estarte escuchando, y la gobernadora Delfina Gómez, creo que sería pertinente. No sé si tú en algún momento has solicitado alguna reunión con la gobernadora. Fíjate que no lo he hecho, lo voy a hacer. Sí he tenido un par de reuniones con su secretario de Movilidad, que como comentaba yo aquí, conoce muy bien el tema, lo mismo que la gobernadora, y pienso sí solicitar una cita porque lo que está ocurriendo es muy grave, ¿no? Y me parece que debemos ponerle ya un alto a esta etapa de la simulación. Uno entendería que el gobierno de Delfina Gómez no es el gobierno de Alfredo del Mazo, y que se comporta o debiera comportarse con un nivel ético y político distinto, y que no puede, digamos, hacer como que no escucha lo que están diciendo estos magistrados. Estos magistrados, sin derecho alguno, están diciendo que el gobierno del Estado de México tiene una obligación incondicional de pago frente a estas empresas para devolverles el monto de su inversión más el rendimiento. Una cosa que además
pues ni siquiera sabemos cuál es, porque estos señores hacen lo que quieren y dicen que su inversión pendiente en esas dos carreteras, el viaducto Bicentenario y el Estado de México, pues es de más de 70,000 millones de pesos. También tienen la otra, que es la autopista urbana norte en la Ciudad de México, donde están tratando de hacer lo mismo y también consideran que eso es deuda pública de la Ciudad de México. Es decir, yo creo que ya debemos todo el mundo dejar aquí de simular y todas las autoridades tendrían que decir pues que efectivamente no hay una garantía ni del Estado de México ni de la Ciudad de México y que estos magistrados deben tomar en cuenta eso como hechos notorios, que es información pública y no cosas que no conocen, como el título de concesión, que te repito, el título de concesión del circuito exterior mexiquense ni siquiera forma parte del expediente y mucho menos ponerse a opinar de temas muy técnicos como las normas internacionales de información financiera, Ernesto, que no han leído ni entienden y no tendrían por qué entender, pues, porque no están ahí para eso. Pero mira, este magistrado al que yo le puse el magistrado Cantinflas, voy a subir este otro video un poco más tarde, se atrevió a decir con esas palabras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le estaba jugando a listo con esta manipulación de conceptos, como si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estuviera tratando de generarle un daño a la empresa. Estas manifestaciones de un magistrado federal al resolver un amparo, bueno, este señor de verdad, no entiendo a qué escuela fue, pero podrían dar tendría lugar que estar ahí, él no tendría que estar. Pero podrían dar lugar, Ernesto, con esto concluyo, podrían dar lugar incluso a que el día de mañana la propia empresa exigiera la responsabilidad patrimonial del Estado contra la bancaria, porque dice, oye, mira, aquí el propio magistrado está diciendo que te quisiste pasar de listo manipulando conceptos, me causaste un daño y ahora voy a demandar al Estado mexicano para que me indemnice. Es una barbaridad, de verdad. Sí, dice Elías Ángeles, o sea, el gobierno asume o sea, si el gobierno asume la titularidad de esa concesión, al final lo tendríamos que pagar nosotros y sería un rescate y no tendríamos opción alguna. Y añade, la concesión no es permanente en el tiempo, así que lo mejor sería esperar a que termine esa concesión y regrese al dominio público, deduciendo derechos y no absorbiendo deudas de terceros. Pues no, porque esa concesión ni siquiera existe. Pero no solo eso, Ernesto, es que no solo no estamos esperando a que termine, sino que el gobierno de Del Mazo hace apenas un año y medio, le volvió a ampliar el plazo de la concesión del circuito exterior mexiquense a esta empresa hasta el año 2063, sin ninguna justificación, cuando cada año estos señores reciben por conceptos de cuota de peaje en esa autopista, solo en esa autopista, más de 6,000, casi 7,000 millones de pesos al año. Eso es lo que van a recibir estos señores de aquí al 2063 y no sabemos por qué, porque no sabemos realmente si es que puso algo de dinero de capital propio ahí que tenga derecho a recuperar. Y eso es lo que eso es lo que tenemos que exigirle a la autoridad que haga una auditoría que determine si hubo dinero, recursos propios de la concesionaria y si es que ya los recuperó o no. Sí, y además, haciéndole otra precisión a Elías Ángeles, recuerde usted esto que nos ha remarcado una y otra vez el abogado Pablo Díez Gargari. Esa concesión no fue, no la hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no la hizo el gobierno federal, sino es estatal y no tiene facultades para hacerlo. Esa concesión, pues en términos legales y reales, pues no debería existir, ¿no? Paulo. Así es, la del viaducto Bicentenario, Ernesto, la del circuito exterior mexiquense sí es de jurisdicción estatal, la del viaducto Bicentenario es una concesión que no existe, es una cosa a la que le llaman título de concesión estatal, pero que no existe, voy a poner un ejemplo muy burdo, como si tú y yo celebramos un contrato de arrendamiento en el que yo te doy en arrendamiento todo o parte del Palacio Nacional. Bueno, pues sí, el contrato se llama de arrendamiento, pero jurídicamente no significa nada porque yo no puedo dar un arrendamiento del Palacio Nacional. Lo mismo que el gobierno del Estado de México no puede otorgar una concesión sobre una vía general de comunicación. Y por eso es que, en efecto, no existe una concesión para el viaducto Bicentenario
y esa es una vía que estos señores explotan ilegalmente desde hace más de 10 años sin concesión del gobierno federal, ¿no? Así es, y a eso nos hemos estado refiriendo en todas estas entrevistas que hemos tenido con el abogado Pablo Díez Gargari, el viaducto bicentenario. De eso estamos hablando. Así que, Pablo, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y ahí seguimos al habla, Pablo. Claro que sí, muchas gracias, Ernesto, y bueno, pues seguimos en contacto con el auditorio de Rompevientos. Gracias, Pablo. Pues es este extraordinario abogado y de veras, créame, es el único que le da seguimiento a esto. Y mire, esto que nos ha hecho saber el día de ayer, que empezó a publicar en sus redes Pablo Díez Gargari, revise usted los medios de comunicación nacionales, corporativos el día de hoy y revise quién está llevando nota de esto. Pues nosotros estuvimos revisando y simple y llanamente no hallamos como si la nota, como si la información, como estas denuncias que está haciendo Pablo Díez Gargari, pues no existieran. Simple y llanamente silencio en la torre, como dice el clásico.